Hola, hola mis queridos newbies, hoy les quiero hablar sobre el dragón. Muy bien, yo soy Merak y vamos a empezar a ver este tema de hoy. El dragón lo vamos a encontrar en las mazmorras. Es una mazmorra que vamos a hacer muchas veces. ¿Por qué razón? Bueno, porque me va a dar ítems de velocidad y incondicional, que lo voy a usar ambos en voz de clan, y también el de robar vida, que también lo voy a usar en voz de clan. Por esa razón vamos a hacer muchas veces el dragón. Bueno, en las primeras etapas de dragón, donde a lo mejor tú te encuentras, vamos a ver que a lo mejor puedes hacer hasta la etapa 7. Muy bien. No está mal, porque puedes obtener ítems de 3 a 5 estrellas. Aquí quédate, en la 7. Muy bien. Porque todos los demás de 3 a 5 es la misma probabilidad hasta que pasas al 10, que se vuelve de 4 a 5, donde ya mejoró. Muy bien, ya puedes obtener mejores ítems, te libras de los de 3 y esperas que con mucha suerte te caigan ítems de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ya estás lleno de ítems de 4 estrellas. Estos de 5 ya los puedes empezar a subir al 16. De ahí vas a hacer otra pausa hasta la etapa 13, que es de 4 a 6 estrellas. Con mucha suerte vas a obtener ítems de 6 estrellas. Vas a avanzar progresivamente hasta completar la etapa 20, que es de 5 a 6 estrellas. Y progresivamente me refiero a que siempre tienes que hacer un dragón en donde lo mates siempre, al 100%, donde no haya fallas. ¿Para qué? Para que maximices tu energía a la hora de farmear. Bueno, vamos a ver al dragón en acción. Yo voy a llevar en este caso un equipo que voy a tener a mediadora, que me va a dar turno. Si se me logra morir un campeón, lo va a revivir. Pero lo vamos a cambiar de lugar porque quiero tener un poquito más de puntería, que me va a dar 90 más de puntería. Y a mediadora la vamos a poner por acá. Muy bien. Grandullón va a aportar daño, tiene un set de ignorar defensa. Entre la tortuga y Valkyria van a hacer mucho control. El Enariel únicamente va a brillar cuando estemos contra el dragón. ¿Por qué razón? Porque al dragón hay que matarlo rapidito, lo más rápido posible, por una habilidad oculta que ahorita la vamos a describir en cuanto empecemos el match contra él. Y vamos a empezar. Este es un dragón nivel 20. Todos los dragones se comportan igual, solamente que pues sus daños escalados son mucho mayores. Aquí empezamos a hacer control, como pueden ver. Y la tortuga nos va a garantizar que básicamente no le peguen a ningún otro campeón que no sea ella. Apenas su boticario ha tenido un turno y ya perdieron 2 campeones. Con eso terminamos la primera oleada. Nuevamente la tortuga nos garantiza control de turno. Granullón por ahí mete un par de reducir puntería. El Enariel un quemar HP, que como les dije, el Enariel no va a brillar en esta etapa. Donde se va a brillar en el dragón, porque el dragón tiene mucha vida y los venenos bajan en porcentaje de vida. Y aquí estamos, vamos a quitar el automático y vamos a leer sus habilidades del dragón. Flagelo. Ataca a todos los enemigos, aplica un debuffo de 50% de reducir ataque. Bueno, en este caso afecta a Grandullón y afecta a Arenari.
a Valkyria y a la Tortuga no los afecta. ¿Por qué razón? Porque ellos escalan por defensa. Y Mediadora no ataca. Ella la tengo para dar turno y para revivir. Muro de Fuego ataca a todos los enemigos, aplica 2 debuffos del 5% de veneno durante 3 turnos y aplica un debuffo del 25% de debilitar. Ese duele. Muy bien. Esta habilidad va a doler muchísimo. Esta es la Inhalar. Vacía completamente la barra de turno del objetivo y desbloquea una habilidad secreta que se llama Abrazar. Abrazar ataca a todos los enemigos, aplica un debuffo de aturdir durante un turno. Esta habilidad se bloqueará y ocultará de nuevo si el dragón sufre suficiente daño mientras esta habilidad está desbloqueada. Y va a aplicar el debuffo de aturdir. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues vamos a iniciar con velocidad 1 en automático. Este es el primer turno del dragón. Al dragón no le puedo reducir barra de turno. Es inmune. Ya tenemos el primer quemar HP. No entró la primera habilidad de Mediadora. Y vean cómo se pone en morado la barra de vida del dragón. Si yo no bajo esa barra antes de que el dragón tenga su turno, básicamente va a atacar a mis campeones, les va a meter aturdir y les va a meter debuffo de veneno y debilitar. Todo eso en un solo turno si yo no consigo reducir esa barra. Alusión. Tortuga les va a dar barra de turno. Viene Valkyria. Como no lo conseguí, vean, todos aturdidos. Pero a partir de aquí la fiesta es diferente porque entró el reducir defensa. Y entonces el daño va a ser mayor. Ven cómo mejoraron los daños de mis campeones. Ahí están los venenos. Ahora sí, entró el debilitar. Y entran 2 venenos. Ahorita va a entrar la habilidad de Valkyria, que es el contragolpe. Y vamos a esperar a que el dragón tenga su turno y se lleve daño extra por golpearnos. Aquí está. No alcanza a romper los escudos de Valkyria. Grandullón sigue aportando daño. La tortuga un poco. Valkyria aporta daño con su maestría desbloqueada. Mediadora ahí medio quiere ayudar. Erenadil vuelve a aplicar un buen sopapo. Kirst pone protección de aliado. Grandullón sigue haciendo su trabajo. Valkyria sigue aportando daño. Aquí viene, quemamos los venenos, le hicimos bastante daño al dragón. Y otros 2 venenos de 3 turnos. Y todo antes de que el dragón tenga otro turno. ¿Ya vieron? Y ahí está. Este es un equipo de mucho control, mucha resistencia. Y quien realmente hace los daños, pues es el Enaril. Muy bien, esta es una coraza de resistencia. Defensa del 6%, HP del 7% y daño crítico del 7%. No estoy ahorita en búsqueda de una coraza así, pero me la voy a quedar.
Vamos a ver. Vean aquí. En tu pantalla de victorias de derrota vas a analizar cómo fue el desempeño de tus campeones. Erenaril hizo 1.819.360 puntos de daño y se curó 349.186. Grandullón hizo 719.000. Kirs 552 y Valkyria 650, Mediadora 228. ¿Están viendo? Ahora vamos a ver el aporte de defensa. Kirs aportó 14.427 puntos de defensa y Mediadora 15.811. Aquí están sus estadísticas de lo que consiguió cada campeón. ¿De qué va a Dragón? De hacerlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, Dragón no es un match fácil. Necesitas o campeones que aguanten y vayan a la larga, o campeones que hagan muchísimo daño muy rápido. No quieres que desbloquee esa habilidad. Vamos a hacer un cambio de campeón. Guarida del dragón. Y vamos a ver qué otro campeón tengo, aparte de Erenari, que pueda aportarme mucho daño de forma rápida. A Séptimos no lo tengo maxeado, entonces a Séptimos no lo voy a utilizar. Gales de papel, probablemente muera con la primera habilidad. Entonces aquí no tengo mucho. Podemos utilizar a Corazón Frío, pero podemos hacer este combo. Bien, vamos a ver cómo se comportan ellos dos. Vamos a darle por 2 de velocidad para tratar de hacer este match más rápido. El destino es casi el mismo. ¿Por qué razón? Porque tengo a Valkyria y a la tortuga. Básicamente el combo es el mismo. Que ellos le peguen a la tortuga y se vayan matando uno por uno. Ahí viene, miren. Ahí está. ¿Qué es lo que busco? Que Corazón Frío meta su habilidad, su tercera, y le haga mucho daño al dragón. Aquí en este primer turno va a ser difícil porque no entró la habilidad de la tortuga, pero aún así tienen un poco de los escudos que está dando la tortuga de inicio de cada ronda, pero ahí está, alcanzó a entrar. Entra también los escudos de Valkyria junto con el contraataque. Y como pueden ver, no tocaron a ningún otro campeón. Puedo llevar un campeón de papel y estas oleadas no me los van a matar. Y ahí está. Bien, vamos a enfrentar hacia el dragón. Entran venenos. Entra un poquito de daño. ¿Vieron? En esta ocasión, como si le quité toda la barra morada, pude evitar el aturdir. Y todos hacen el contraataque y ahora empiezan los daños. Ya no tiene defensa.
Y vamos a ver si Corazón Frío logra meter su tercera. Aquí está. Una buena cantidad significativa de daño. Y el dragón va a seguir comiendo daño. Y cuando Arenadil queme, otro poco más de daño. Otro poco más de daño. Y ese dragón se nos fue a dormir. ¿Qué vas a necesitar? O vas a necesitar mucho daño desde el principio para superar las oleadas, o un poco de control como lo tengo yo para alcanzar a llevar a los Nukers y que les den. Un mal ítem. Vamos a editar el grupo. Todavía con más venenos. Aquí vamos a poner a Banshelada. ¿Por qué razón? Porque mi equipo de control me permite sin ningún problema enfrentar un dragón, pasar estas oleadas. Básicamente la receta, vean, es la misma. Seguimos. Y esta es la razón por la cual Valkyria está tan bien valorada y apreciada en la comunidad. Vean esos escudos, casi infranqueables por el enemigo. Ninguno de ellos ha perdido ni un solo HP, está muy lejos de hacerlo. Esto me va a descuadrar bastante el siguiente enfrentamiento. Pero aún así lo vamos a poder sortear. Aquí estamos intentando hacer una variante con dos envenenadores para ver si podemos mejorar el tiempo. La verdad es que de las mejores configuraciones es llevar a un príncipe caimar y a una vidente. Yo no tengo a vidente, estoy en espera de que me salga. Ya tengo los recursos para ese mismo día poderlo utilizar. Tengo su joyería, tengo sus ítems, únicamente falta que llegue ella. Y aquí estamos contra el dragón. Y tenemos 2 venenos. Un quemar HP. Cuatro venenos. Y dolió, ¿verdad? Bueno, pues te vas a llevar 2 venenos más. Cortesía de Banshee. Otros 2 venenos más. Cortesía de Renari. Tienes un máximo de 10 debuffos. No pienses que le puedes llenar todo de debuffos al dragón, ¿eh? Tienes un máximo. En este caso tengo 2, 3, 4, 5 venenos. 5 por 5, 25% menos de vida. Se inicia su turno. Que como va la cosa, probablemente Renari, cuando queme los venenos, va a mandar a dormir al dragón. Y sí, en 3 minutos 13 segundos matamos a este dragón. Vamos a revisar el arma. Tiene puntería y ataque porcentual, no lo necesitamos. Y se vende. Ya vieron las diferentes variantes para poder sobrepasar un dragón. El dragón vas a necesitar supervivencia y mucho daño. A diferencia del golem, que vas a necesitar más defensa
El dragón es puro daño. Bien, no queremos que pueda utilizar su habilidad oculta. ¿Qué otros campeones puedes llevar? Bueno, puedes llevar a Septimus, que tiene una muy buena segunda habilidad, que hace daño por el máximo HP del enemigo, al igual que Corazón Frío. La estrategia de Kill solo tiene un pequeño defecto al inicio, que si no le pega, pues no puede romper la defensa del dragón. Puedes cambiarlo, puedes llevar un Racim que obviamente no tengo bien equipado, entonces no lo voy a llevar. Aparte Racim tiene una gran segunda, que puede reducir defensa y aparte debilitar. Bien, eso es muy valioso para un campeón legendario que puedes obtener free to play. ¿A qué otro puedo llevar? A Tyrell, no brilla particularmente, pero bueno, puede hacerte ahí una pequeña diferencia porque también reduce defensa y no hay necesidad de que le peguen antes. Yo llevo a Kirst porque me ayuda a controlar todas las oleadas con su primera habilidad. Y esa es la razón por la que lo llevo él. ¿Por qué? Porque me va a garantizar que mis campeones lleguen vivos a donde los necesito. Hasta aquí es todo. Espero que les haya sido de utilidad cómo enfrentar al dragón. Recuerden, necesitan daño y necesitan, obviamente, que los campeones lleguen con vida. Puedes llevar healers, puedes llevar resucitadores o puedes llevar un equipo de control como el que lo tengo yo. Yo no tengo héroes que sean particularmente buenos en resucitar, no les puedo mostrar esa parte. Tengo a Duquesa Lilitu, pero no aporta mucho contra el dragón, pero contra el golem de hielo sí. Tengo a Mediadora, pero ya vimos que con Kirsi y Valkyria cualquiera llega con vida. Muy bien. Por aquí tengo a... ¿Dónde está? Entonces cámara, otro que resucita. Bueno, tengo así el de los Dracos, que no la tengo maxiada. Y tengo a este que usualmente estoy usando ahorita en guerra de facciones. A Greener ya están maxiadas sus habilidades. Y revive a un campeón, bueno, pues cada 4 turnos. Lo puedes usar si lo subes a defensa para que él aguante muchísimo y pueda curar o pueda revivir justo a tiempo a tu campeón. Con él y un combo de boticario a lo mejor podrías hacerte ahí algo interesante. Bien. Es más, vamos a intentarlo, ¿qué les parece? Más fácil. Vamos a ver, variedad del dragón. Como les había dicho, vamos a ver si en esta etapa 13 este equipo puede apañárselas. Entrar por rango. Vamos a poner... Vamos a aumentar la defensa porque queremos defendernos mucho. Vamos a meter a Kael porque es el que va a meter los venenos. Y vamos a poner a Otar que también logra meter venenos. Y necesitamos a alguien que nos haga un apaño en defensa. No, un 60, ¿no? Ya tenemos suficiente 60 con un boticario. Es que estos no me acuerdo si los tengo equipados o no. Ella me parece que sí está equipada. Vamos a ver, es azul, no llevo ningún campeón verde. Tengo un buen equipo escogido. ¿Por qué? Porque tengo 3 campeones rojos que van a recibir menos daño. Tengo un resucitador, tengo una deshabilitadora, tengo 2 envenenadores. Y vamos a ver, este es un dragón etapa 13. Vamos a ver si tú, teniendo una composición parecida, logras vencer a un dragón de estos. Como pueden ver, no tengo a nadie que rompa defensa. Desafortunadamente todos los campeones que lo hacen ya los tengo maxeados, entonces disculpen.
Ese. Está Boticario, rifándose para lo que lo necesitamos. Otra aportando un poquito. Esos Hodrem son bastante duros, ¿eh? No vayan a creer que a mis campeones les falta power. Aparte ya vieron en los videos de inicio cómo está equipado ese Kyle. Ese Kyle no está para nada maxiado. Grinder no aporta nada, solo va a aportar el resucitar y mucha defensa. Ahí vamos. Necesitamos que tengan más turnos, no. Bueno, Aotar no tiene libros, ¿eh? Mi Aotar no tiene libros, entonces su desempeño no va a ser el mejor. Si me preguntan, ¿yo le metería libros? No. Dos venenitos de los piratones, o otro venenito de los piratones. Y si por no... Ah, sí, por supuesto que lo vamos a conseguir. Aquí venimos. Vamos bien. Vamos muy bien. Me gustaría tener mejores venenos. Y ahora sí, si Aotar mete bien su habilidad. Eso es. ¿Ya vieron? Otro venenito. Y esa habilidad oculta no nos va a dar problemas. Acaban de ver, chicos, de qué forma se vence un dragón. Acuérdense, mucho daño. Mucho daño. A lo mejor podría cambiar ese Grinder todavía por más daño. Porque bueno, acaban de demostrar los campeones que pueden pasarse las oleadas sin su ayuda. De demostrar los campeones que pueden pasarse las oleadas sin su ayuda. Y ahí está. Bien, una etapa 13 librada. Vamos a repasar qué me da la etapa 13. Me va a dar ítems de 4 a 6 estrellas. Nuevamente, ahora sí, eso es todo. Me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. No se te olvide suscribirte, darle like si te sirvió este video. Si quieres ver algún otro campeón de los que tengo aquí en alguna mazmorra en específico, puedes hacerlo. Muy bien. Si te interesa que hable sobre el golem de hielo, si te interesa que hable sobre la araña, si te interesa que hable sobre el caballero de fuego, también podemos hacer videos sobre ello. Y sobre todo te voy a mostrar siempre dos equipos. El primer equipo, que va a ser el que puede contra uno nivel 20 en automático, y uno que sea cerca entre el 9 y el 13, que sean cincuentones. Bien, vamos a hacer un repaso rápido para que veas cómo iban equipados. Ningún ítem a más 16, sigo con las reglas de más 12. Bien, si tiene 3 ítems a 16, 4 ítems. A Otar, nada más 16. Él sí está muy bien subido y obviamente mi Banshelada está muy bien subida. ¿Por qué? Porque Banshelada va a voz de clan. Vamos a repasar. Llevé a Boticario, llevé a Grinder, llevé a Kael, llevé a Otar. Bien, véanlos, Piratón es el equipo, no es un equipazo, no es un equipo de lujo. Déjenme ver, creo que me falta un campeón de los que les mostré. Vamos a revisarlo rápido. Ah, sí. Centinela Sepulcral. Claro. Falta mostrarles a Centinela Sepulcral para que vean que los campeones no están súper subidos. De hecho, ya es un 40. Ya está maxiado en libros, eso sí,
Ahí está. Porque es muy buena. Pero nuevamente, ningún equipo más 16, varios equipos nivel 8, como pueden verlo. Solamente que escogimos los stats adecuados para el campeón adecuado. Bien, pues ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por verme. Estamos en contacto. Y felices críticas, caballeros.